En el segundo punto del tema 2, las revoluciones burguesas, vamos a hablar de la Revolución Francesa, que comprende el periodo que va desde 1789 a 1792. Estamos hablando del siglo XVIII. Bien, antes de meternos en faena, antes de hablar de la revolución como tal, tenemos que recordar los antecedentes que nos van a llevar a esta misma. Fijaros, los tenéis aquí en el cuadrito rojo. Antecedentes de la revolución. El primer antecedente es la grave crisis económica causada por dos cosas. Primero, por el excesivo, desproporcionado, alucinante, vamos, desproporcionado es la palabra, por el desproporcionado lujo en el que vive la corte de los reyes franceses en Versalles. Y además, a este lujo y este gasto, este dispendio sin control, se le añade la sangría económica que ha supuesto la ayuda francesa en la independencia de Estados Unidos, puesto que ha costado mucho, mucho, mucho dinero al Estado francés. Por tanto, nos encontramos con una grave crisis económica. También nos encontramos que a esta grave crisis económica se le une un ciclo de malas cosechas. Ya estudiamos que el antiguo régimen se basaba en la agricultura. Y cuando se unen varias épocas de malas cosechas, el rendimiento del campo pues cae en picado y esto hace que se eleve el precio del trigo y agrava de manera bastante evidente el hambre de la población. Además de las malas cosechas y de la grave crisis económica provocada por, por el lujo y la intervención en Estados Unidos, en la independencia de Estados Unidos, el sistema de impuestos era muy injusto. Y es porque este recaía en el tercer estado, en los no privilegiados, en el campesinado y en la burguesía. Por tanto, si encontramos una crisis económica tremenda, tremenda, donde a la sangría de la guerra de independencia de Estados Unidos, financiarla y el mandar soldados, y el excesivo lujo de la corte, le sumamos malas cosechas sucesivas, por lo que el precio del pan se dispara, hay hambre, la gente pasa mucha hambre y además siguen teniendo que pagar los impuestos. Nos encontramos que es un caldo de cultivo ideal perfecto para una revolución. ¿Y cuál va a ser la base ideológica de la revolución? Pues los ideales de la Ilustración y los de la independencia de Estados Unidos, que ya dijimos que se apoyaban también en la Ilustración. En este momento, Luis XVI se encuentra con que llega un momento en que ya no puede sufragar los gastos de la corte. Mayo de 1789. Y este monarca, Luis XVI, tiene que llamar a Versalles, que es donde él reside, donde está la corte, donde está el gobierno, tiene que llamar a Versalles a los Estados Generales. Vale, os podéis preguntar, ¿qué son los Estados Generales? Pues los Estados Generales son el Parlamento francés, las Cortes francesas, se llaman Estados Generales, donde se reúnen la nobleza, el clero y el tercer estado, los campesinos y burgueses, para poder aconsejar al rey. El problema de Francia es que los Estados Generales no se convocaban desde la Edad Media. Llevaban mucho tiempo sin ser convocados. Y claro, de repente son convocados de nuevo, no de un día para otro, como estamos hablando del antiguo régimen, que las comunicaciones son muy malas. Si los convocan a finales del año anterior y tienen que reunirse en mayo, pues tienen tiempo para hacer reuniones, organizarse, ¿de acuerdo? Y nos encontramos que son convocados para aprobar una subida de impuestos. Más todavía, si el tercer estado ya pagaba muchísimos impuestos, ya hablamos, la renta de las tierras, el diezmo a la iglesia, el impuesto al rey, pues quieren aumentar todavía esa cantidad de impuestos que pagan. Pues van a convocar las Cortes para esto. ¿Por qué? Porque necesitan acabar con esta crisis económica. En Versalles se van a reunir
la nobleza y el clero, que son 270 representantes de la nobleza y 291 representantes del clero. Son dos estamentos, 1 y 2, nobleza y clero, no llega a 300 cada uno, 270 y 291. Estos llegan a Versalles dispuestos a cualquier cosa para evitar la pérdida de sus privilegios. Impedir la pérdida de sus privilegios. Además de los dos primeros estados, de los privilegiados, nobleza y clero, acude a la reunión el tercer estado. Todo el resto del país. El tercer estado estaba compuesto por 578 diputados. Eran sobre todo representantes de la alta burguesía. No había campesinos, y si había campesinos, eran campesinos terratenientes con tierra. Pero la mayoría eran burgueses. Bien, pues nos encontramos, mirad, aquí tenéis una imagen de los estados generales. Con el rey aquí sentado en su trono, representantes de los estados privilegiados más cerca del rey o en alto, y los representantes del tercer estado en la parte de abajo. Bien, pues estos representantes del tercer estado llegan a Versalles con una serie de cuadernos de quejas. Eran unos cuadernos, unos dosieres en los que recogían las peticiones de cada uno de los grupos sociales que lo componían, que eran bastantes. Recogían las peticiones y las reivindicaciones que tenían. Y además pretendían votar las propuestas mediante el voto por diputado y no por estamento. Si se hace el voto por estamento, la nobleza tendría un voto, el clero tendría otro voto y el tercer estado tendría otro voto. Con lo cual estarían en clara desventaja. Por eso pretendían un voto por estamento, para que fuera más equilibrado. Aquí nos encontramos ya al rey convocando a los tres estamentos, la nobleza y el clero con su agenda particular, impedir que cambiase nada de su privilegio, no querían pagar impuestos, y el tercer estado, muchísimo más numeroso, con sus cuadernos de quejas preparados para formular sus peticiones y para pedir el voto por cabeza, el voto per cápita. Y en esto, que llega mayo de 1789, y se forma la Asamblea Nacional. Este es la primera etapa de la Revolución Francesa, la Asamblea Nacional. ¿Qué es lo primero que hace el rey? Estamos hablando de un monarca absoluto, nieto del rey Sol, en el que estaban acostumbrados a que nadie contestase ni pidiese más derechos. ¿Qué va a hacer el rey? Lo primero, pues negarse al voto individual, por supuesto. Niega el voto individual. Y la nobleza y el clero se niegan a hacer cualquier concesión. Viendo que ni el rey, ni la nobleza, ni el clero tienen nada que ofrecerle, el tercer estado decide tomar las riendas de la situación. Y salen de la Asamblea Nacional, se marchan, se levantan y se van. Y dejan a los dos estamentos y al rey solos. Y se van al lado de Versalles a un pabellón, como un gimnasio, que se llamaba el juego de pelota, que viene a ser algo así parecido al frontón. Bueno, pues este tercer estado, la burguesía, los campesinos más privilegiados, bueno, pues se van al juego de pelota, a un pabellón cercano, y se constituyen en Asamblea Nacional. Asamblea Nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que para ellos, en esta reunión en el juego de pelota, se consideran los verdaderos representantes de la nación. Y juran que no se van a separar, que no van a salir de allí, que no se van de Versalles, del juego de pelota, hasta redactar una constitución para Francia. Fijaros, qué golpe de mano. Es tremendo. O sea, tenemos un tercer estado que quiere ser escuchado, que pide una serie de cambios, lleva unos cuadernos de quejas, pide el voto por cabeza, pide cosas de carácter más democrático, más participativo. El absolutismo se lo niega, el rey se lo niega, la nobleza y el clero se lo van a negar. ¿Qué hacen estos? Dan un golpe sobre la mesa, se levantan y se van al juego de pelota, a una sala cercana que era muy grande, era un pabellón. Y allí se reúnen todos y deciden que ninguno de los presentes, 578 personas,
Ninguno de los presentes se va de allí hasta redactar una constitución para Francia. Porque ellos son los verdaderos representantes de la nación, no la minoría que son los privilegiados. Esto es brutal. No hay otra manera de describirlo, es brutal. Y esto es como un tsunami que empieza ahora, empieza en mayo de 1789 y va a arrasar toda Europa, entera, y por ende el resto del mundo occidental. No salen de allí hasta que reste una constitución y eso no se hace en un día. ¿Qué ocurre? Pues que la noticia de lo que está pasando en Versalles llega hasta París. Está un poco lejos, pero al fin y al cabo llega. Llega y la población se enardece. Sale a la calle a manifestarse, a celebrar y empiezan los motines y la revuelta. Claro. Y en París, en el centro de París, se produce el ataque a la Bastilla, la toma de la Bastilla. La Bastilla aquí tenéis un dibujito, un grabado de la época, es una cárcel, era un palacio, pero funcionaba en ese momento como una cárcel y como un almacén de material militar. Y claro, era una cárcel de todos los ajusticiados por el poder absoluto. Era un símbolo del absolutismo. ¿Qué ocurre con la población? Pues que viendo que se niegan los privilegiados a ceder ningún tipo de poder, van a asaltar esta cárcel de la Bastilla. Claro, la población no va andando tranquilamente por París y llega a la Bastilla, toca la puerta, toc, 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 hola, vengo a liberar a los presos políticos. No, entran en torrente, matando, arrasando y destrozando todo lo que pasa, por todo donde pasan. Esta revuelta, que se inicia con la toma de la Bastilla, llega hasta el campo. Claro, llega hasta Versalles. Y el rey, viendo que se le va de las manos, pues da por válida la Asamblea Nacional. Pues la reunión en el juego de pelota. Mira, mirad, aquí tenéis esta imagen que es el juramento de juego de pelota de Jacques-Louis David. Se muestran cómo las clases, la burguesía, la clase popular urbana, el campesinado, se reúnen, incluso también representantes de la nobleza y del clero, algunos se van de la reunión principal y se van al juego de pelota con el tercer estado, ¿eh? También hay que decirlo. Pues como todos se reúnen en Asamblea Nacional y se declaran, pues los verdaderos representantes de la nación. Y esto lo pueden hacer, es cierto, porque una minoría, algunos representantes del clero y la nobleza, se marchan con ellos al juego de pelota. Entonces tenemos que de una reunión de unas Cortes Generales para aumentar los impuestos, ante la petición del tercer estado y la negativa de los privilegiados, se forma una Asamblea Nacional para dar una constitución al país y una revuelta popular que toma la Bastilla, el símbolo del absolutismo, y presiona de esta manera al monarca a dar por válida la Asamblea Nacional y a escuchar lo que tenían que decir. Entonces empieza a funcionar la Asamblea Nacional con amplia presencia de la burguesía conservadora. ¿Para qué? Para convertir a Francia en una monarquía constitucional, que aquí tenéis, empieza a funcionar en 1791 a 1792. Van a crear la Constitución, van a hacer una serie de reformas, van a transformar Francia desde una monarquía absolutista a una monarquía constitucional. Y van a empezar con reformas. Lo primero, se van a abolir los estamentos. ¿Qué es esto de los estamentos? ¿Qué es esto de que por nacimiento tú tengas un privilegio y no puedas ni mejorar ni empeorar por tus capacidades? No, se abolen los estamentos, se acaba con los privilegiados. Todo el mundo paga impuestos, todo el mundo tiene las mismas leyes. También se van a declarar los derechos del hombre y del ciudadano. Esto es muy importante porque hasta ese momento
los derechos de los súbditos, ahora ciudadanos, estaban sujetos a la arbitrariedad de la justicia absoluta. Em, la Asamblea Nacional va a nacionalizar, va a quedarse el Estado con los bienes del clero. Va a nacionalizarlo, a hacerse con ellos, a expropiárselos y va a vender los bienes del clero para conseguir dinero para acabar con la crisis económica. No nos olvidemos que en medio de esta revolución política, la crisis económica sigue azotando a la sociedad y la gente tiene que comer. ¿Qué decide la Asamblea Nacional? Que el clero es muy rico y no necesita tanto dinero. Pues se van a quedar como nación con esos bienes y los van a vender para hacerse con dinero. Y también esta Asamblea Nacional va a constituir lo que juró no marcharse sin crear, la Constitución francesa de 1791. Esta sería la segunda constitución que vamos a estudiar, después de la de Estados Unidos de 1789. Bien, una vez que la Constitución ya está en marcha, ya existe, ya tienen un contrato social, el monarca y todos los ciudadanos, que ya no hay estamentos, después de aprobar esta Constitución se van a celebrar elecciones para poder elegir a los representantes de la Asamblea Legislativa. Esta Asamblea Legislativa, que viene a ser el Parlamento, las Cortes, como el Congreso de los Diputados, que es el nuestro, bueno, el Parlamento, lo van a componer una serie de diputados monárquicos y de otros republicanos. Los monárquicos van a estar a favor de que el rey tenga poder, de que permanezca en el poder ejecutivo, y los republicanos, que se van a dividir, y esto es muy importante, en girondinos y en jacobinos. ¿Qué recoge la primera Constitución francesa? Que lo tenéis aquí en este cuadradito. Pues la separación de poderes, tal y como proponían los ilustrados. ¿Os acordáis? La separación de poderes. El poder ejecutivo lo va a tener el rey. El poder legislativo, el que hace las leyes, el que las redacta, es la Asamblea Legislativa. Y esta asamblea se va a elegir por sufragio censitario. Vale, me paro otra vez. Sufragio censitario quiere decir que solo pueden votar una parte de la población. En este caso, solo pueden votar los hombres, los varones, que tienen un determinado número de bienes, de riqueza. Quiere decir que en la Asamblea Legislativa van a votar para elegir a los representantes los varones ricos. Bien, y después nos encontramos con el poder judicial, que son los tribunales. Tienen que ser independientes para poder aplicar la ley que ha creado la Asamblea. La Asamblea la componen, como hemos dicho, monárquico y republicano, y está dividido a los republicanos por girondinos y jacobinos. Los girondinos son la alta burguesía, son más moderados, quieren una revolución, un cambio político tranquilo, estable, que dé permanencia a la riqueza y el bienestar social. Y los jacobinos, que son la pequeña y media burguesía, que son muy radicales, quieren un cambio radical y sin importar la estabilidad social. Bien, este sistema político, que nace como monarquía constitucional, va a encontrar una gran oposición, como es normal. La revolución no es un camino de rosa, no va a ir, los cambios no vienen sin nadie que se oponga a ellos. Y nos encontramos con que los sectores más radicales, más conservadores, están en contra de la Revolución Francesa. ¿Quiénes son? Pues el rey, obviamente, que ha perdido mucho de sus poderes, la nobleza, el papado y las monarquías europeas, que todavía son absolutas, porque la única que ha caído es la francesa. La inglesa ya cambió con la Revolución Gloriosa, mucho tiempo antes. Así que a esta Revolución Francesa se le van a poner sectores radicales dentro y fuera de Francia. No solo en Francia, sino dentro y fuera de Francia. Hemos dicho,
el rey y la nobleza en Francia y fuera el papado, puesto que el clero va a perder muchos bienes y quiere recuperar estos bienes que ha perdido la iglesia francesa. Está el papa muy descontento. Y las monarquías europeas que temen, que tienen mucho miedo de que esta idea revolucionaria se expanda a sus países. ¿Qué va a ocurrir con esto? Pues que algunas monarquías europeas van a apoyar la huida de la familia real. Desde Austria, desde el Imperio Austriaco, se va a conspirar para acabar con la Asamblea Nacional y con esta monarquía constitucional. ¿Por qué desde Austria? Porque la reina de Francia, María Antonieta, Marie Antoinette, Antoinette, perdóname el francés, la reina francesa es de origen austriaco. Llegó desde Austria para casarse con Luis XVI. Por tanto, son su familia los que la quieren proteger de esta revolución y que se vuelva a establecer el absolutismo en el reino de su hija y nieta. La familia real francesa, tratando de huir desde Francia a Austria, pero en la frontera, en la ciudad de Varennes, que es una aldea, una villa pequeña, son descubiertos, apresados y encarcelados como traidores a la nación. ¿Cómo los descubren? Pues de la manera más absurda, porque claro, huyen, pero huyen como reyes absolutos, con un séquito, con unas peticiones, con una pompa, que evidentemente los van a descubrir y los van a delatar. Al descubrirse también que Austria ha intentado ayudar a la familia real a huir para volver para ponerse a la orden del ejército austriaco y recuperar Francia, pues Francia, la Asamblea Nacional, va a declarar la guerra a Austria y también después a Prusia en 1792. Con la huida de los reyes y su encarcelamiento, pues Francia deja de ser una monarquía y se convierte en la primera república que tiene Francia, una república francesa de 1792 a 1794. Ahora se va a celebrar de nuevo elecciones para constituir una convención nacional. Ya no es Asamblea Nacional, ahora se va a llamar Convención Nacional, que va a reunir los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. ¿Cómo se va a convocar estas elecciones? Pues mediante sufragio universal masculino. Ya no es censitario, ya no votan solo los varones ricos, sino que ahora van a votar todos los hombres mayores de edad. ¿Cómo se van a repartir los votos de estas elecciones? Pues el 35% los tienen los jacobinos y el 18% los girondinos. Ya hemos dicho que los jacobinos son los radicales y los girondinos los moderados. Por tanto, es el triunfo de los radicales. Estamos en mitad de la Convención Nacional. Ya hemos votado a nuestros representantes, son los jacobinos, los radicales, la burguesía más radical. Y en el año 1793, la convención va a juzgar a los reyes. Luis XVI y María Antonieta fueron declarados culpables y guillotinados. Catapulus, se ha acabado. Decapitado. ¿Qué respuesta tenemos ante la ejecución de los reyes franceses? Pues que todas las monarquías europeas van a formar una coalición para hacer caer al gobierno francés. Consideran que se han pasado de la raya, que ya no es solo reivindicaciones políticas, sino que han acabado en ajusticiamiento y deciden crear una guerra internacional para acabar con la convención. Dentro de la convención no todos son flores y fiesta. En la convención nos encontramos con grandes tensiones internas entre las dos vertientes republicanas, entre los girondinos y los jacobinos. Ya hemos dicho que van a ganar los radicales y estos van a estar
liderados por un personaje muy interesante, que es Robespierre. Robespierre se apoya en los sans-culottes. Los sans-culottes son los desheredados, los pobres de las ciudades, los revolucionarios urbanos, que van a comenzar, Robespierre y los sans-culottes, los sin calzones. ¿Por qué sin calzones? Pues porque la moda francesa, los privilegiados llevaban como unas calzas encima de los leotardos que les daba prestigio, y los que no tenían esos privilegios pues no llevaban culottes, no llevaban calza, y por eso se llaman sin calza, bueno, sin sans culottes. Dicho esto, los jacobinos, los radicales, van a arrestar a los girondinos y van a crear el Comité de Salvación Pública. ¿De acuerdo? Es como un pequeño golpe de Estado dentro de la Primera República. Esta Convención Nacional se va a ver sustituida por el Comité de Salvación Pública. El Comité de Salvación Pública lo va a liderar Robespierre. Y va a imponer una dictadura del terror, en el que 50.000 personas, probablemente más, van a ser ejecutadas. Y además, los jacobinos, el Comité de Salvación Pública, va a promover una serie de transformaciones como otra nueva constitución. La de la constitución monárquica ya no nos vale. La que teníamos de 1791 ya no nos vale porque era monárquica. Ahora hay que crear una republicana y crean una nueva en 1793, que es mucho más democrática y que fija el sufragio universal masculino. Mientras que la Constitución democrática impone una dictadura del terror y ejecutan a 50.000 personas. Para que veáis la incongruencia. Bueno, pues los bienes incautados a la nobleza y al clero se les va a distribuir a los contrarrevolucionarios, al Comité de Salvación Pública. Se va a controlar el precio de los alimentos y el salario para que no se aumenten y disminuyan. Y se va a establecer la educación obligatoria entre los 6 y los 8 años. O sea, ya se da un conato de hacer pública, universal y gratuita la educación a la población. Y empiezan con ponerla obligatoria entre los 6 y los 8 años. Y este señor de aquí es Robespierre, el artífice del gran terror en el que murieron 50.000 personas ejecutadas por sus ideas políticas. En el 94, en 1794, fijaros que la Primera República con la Convención Nacional y el Comité de Salvación Pública dura 2 años, de 1792 a 1794. Pues en el 94, los girondinos, los moderados, van a conseguir deponer a Robespierre y a los radicales. Los quitan del gobierno, los ejecutan y van a establecer un gobierno un poco más conservador, menos agitado y revolucionario. Por tanto, nos encontramos con otra nueva constitución de 1795. A ver, a la de una, a la de dos, a la de tres. ¿Cuántas constituciones ha habido en la Revolución Francesa hasta ahora? Eso, son 3. Tenemos 3. Esta constitución de 1795 recupera el sufragio censitario. Anula todo el gobierno del Comité de Salvación Pública y va a perseguir a todos los revolucionarios radicales. Y como hemos dicho, van a ser ejecutados. Y este nuevo gobierno se va a llamar el Directorio. El Directorio va a estar integrado por un parlamento, que no se ve bien, pero aquí pone parlamento, con un poder ejecutivo, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Poder ejecutivo. El poder ejecutivo lo van a integrar 5 miembros, va a ser colegiado. ¿Por qué? Para evitar dictaduras como la del Comité de Salvación Pública y Robespierre durante los años del terror, desde el 92 al 94. Por tanto, nos encontramos con un poder ejecutivo colegiado, dividido en 5 personas,
O sea, el gobierno, hay 5 presidentes de gobierno, para que no entendamos. Y el poder legislativo, el que crea las leyes, se va a dividir en 2 cámaras, el Consejo de los 500 y el Senado. ¿Qué ocurre? Que estamos en un momento de agitación social imparable y hay movimiento continuo. ¿Qué va a hacer el directorio para poder tranquilizar a la sociedad? Recurrir al ejército. Y cada vez más y más frecuente. ¿Qué ocurre? Que los mandos militares se encargan de recaudar las contribuciones, los impuestos, los dineros que van a pagar los territorios que conquistan. Porque claro, además de todo el problema interno de ahora primero monarquía, después república, después comité de salvación pública, después directorio, mientras todo este proceso político se está dando en Francia, hay una guerra. Hay una guerra con las monarquías europeas y están ganando los revolucionarios franceses. Y los mandos militares se encargan de recaudar los impuestos a los territorios que han conquistado. Y claro, empiezan a ganar los mandos militares mucho prestigio social. Empiezan a conquistar, a escalar en la importancia social. La burguesía, que parte de la burguesía habían sido muy radical con los jacobinos, la parte conservadora entiende que el desorden social, la crisis interna política, se podría solucionar con un control militar. Con un control militar. Y aquí nos encontramos con la figura de un general, un militar, un joven general que gana campaña tras campaña, batalla tras batalla, que se hace muy popular, que la gente empieza a escuchar, tiene mucho carisma. Y en 1799, a este militar, que se llama Napoleón Bonaparte, la burguesía conservadora lo va a apoyar para que dé un golpe de Estado y se haga con el gobierno. En ese momento se acaba el directorio y comienza el consulado. El consulado en un primer momento también va a ser colegiado, como el directorio. Y el poder va a recaer en 3 cónsules. Una vez que llega Napoleón Bonaparte al poder, una vez que empieza el consulado, podemos dar por finalizada la Revolución Francesa, porque ya estaríamos hablando del Imperio de Napoleón. ¿Qué decir tiene de que el consulado, a pesar de que sea colegiado con 3 cónsules, en la práctica, en la realidad, el único cónsul que va a mandar es Napoleón, porque va a ir adquiriendo cada vez más poder y más poder y más poder hasta eliminar a su homólogo, a sus otros 2 cónsules y proclamarse o nombrarse cónsul vitalicio. Y con esto acaba la Revolución Francesa. De un monarca absoluto como el Luis XVI a un emperador, un cónsul vitalicio, un dictador como es Napoleón Bonaparte. Cualquier duda la vemos en clase.